vamos a iniciar esta presentación especial que tenemos para todos ustedes. Ludis, ya tienes activo tu videocámara. Mientras damos inicio a la presentación. Buenas noches, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Hoy estaremos hablando sobre adaptabilidad a los nuevos modelos educativos. Esto va dirigido a docentes, estudiantes y padres de familia. Buenas noches. Buenas noches, Michael. Por aquí tenemos a Michael Aria. Vamos a esperar que se conecte también. Vamos a terminar la presentación. Como vieron en pantalla, esa era nuestra presentación acerca de este evento, de este live que hemos preparado para todos ustedes. Como me presento, mucho gusto, mi nombre es Michael Arias. Soy ingeniero telemático de profesión y además soy el presidente general de la empresa TIC Solution BNSAS, que es la empresa que está organizando este live. Una empresa y, por supuesto, nuestra vicepresidenta comercial, Ludis Escudero. Hola, Michael. También hará parte de esta bienvenido. Muchas bienvenido gracias. A este Ludis. Igualmente, Facebook bienvenida. Live. En este momento tenemos a 13 personas conectadas viendo este en vivo y mientras se van conectando más personas, vuelvo y repito, hoy estaremos hablando de, coméntanos, Michael. Por supuesto, estamos hablando de los procesos de adaptabilidad a los nuevos modelos educativos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contexto de esta presentación? Para iniciar, vamos a dar un breve resumen sobre en qué consiste. Como todos sabemos, en las TICs y la educación, las tecnologías de la información y las comunicaciones, todo lo que corresponde a las diferentes alternativas, soluciones tecnológicas para el aprendizaje y la gestión académica, las soluciones informáticas han ido de la mano con la educación. Todos los avances tecnológicos han ido evolucionando, tecnológicos y científicos han ido evolucionando con el paso del tiempo, lo cual ha hecho un recurso muy considerable al momento de realizar diferentes actividades que comprenden los procesos académicos. En este caso, haciendo un contexto general, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde se han tenido que adoptar mecanismos como la alternancia, la virtualidad en la educación, entre otros medios, con tal de prevenir el contagio del COVID-19, ahora es un poco más imprescindible hacer uso de las soluciones tecnológicas, tanto para el aprendizaje como para procesos de gestión académica, administrativos y, por supuesto, la interacción entre docencia, estudiantes y padres de familia. Por ello se ha considerado de vital importancia fortalecer los procesos, las diferentes alternativas tecnológicas para los procesos educativos. Y eso es lo que vamos a exponer el día de hoy. Porque el significado, la importancia de contar con el respaldo de las TICs y cómo adaptarse a este medio, en especial para aquellos que por, digamos, el uso frecuente de dichos mecanismos no era tan periódico, tan recurrente, pero ahora con la necesidad lo amerita, ha hecho que sea más que una necesidad y por ello es importante ese puente, esa conexión entre las personas, el factor humano, sea, llámese docente, estudiante o padre de familia, ante las diferentes alternativas que nos ofrece la tecnología. Es correcto, Michael. Y tenemos un dato importante según el Ministerio de Tecnología. Antes de que ocurriera el fenómeno del coronavirus, solamente un 10% de los estudiantes se conectaban a través de la educación virtual. La educación virtual ha sido considerada en los ámbitos de instituciones universitarias. De hecho, ya en otros live hemos mencionado que muchas instituciones tienen la doble titulación o tú puedes realizar una especialización, una maestría, hasta un pregrado a través de la educación virtual. Pero en el tema ya de las instituciones de educación básica y media, solamente un 10%
era el que estaba haciendo uso de este tipo de educación virtual. Según las estadísticas que hemos analizado, solo niños desde los 15 años en adelante son los que tienen acceso a Internet y solamente estamos hablando más o menos de un 67% y solamente un 62% del 100% de la educación de los estudiantes, perdón, tienen acceso a un computador. Y estamos hablando ya para las organizaciones, en este caso, para las instituciones de educación, solamente un 29% cuentan con un software educativo para los procesos de virtualidad. Entonces, cuando hablamos de adaptabilidad a los nuevos modelos educativos, es un reto tanto para el sistema colombiano, ya que el gobierno es el que debe dar, pues, como los recursos, los medios para que ese porcentaje, como sabemos aquí en Colombia, hay un porcentaje de estudiantes de bajos recursos que en sus casas como mucho tendrán un celular y esos celulares normales, no un celular de alta gama que les permita realizar algún tipo de virtualidad en un celular. No cuentan con una conexión a Internet. Entonces ahí es donde el gobierno debe brindar pues como los recursos, los medios para que esa población de bajos recursos tenga acceso pues a un computador, tengan acceso a un Internet. Creo que ya debido al COVID, el gobierno ha hecho ciertos tipos de campañas pues para ampliar la cobertura a toda esta población de educación de bajos recursos. Entonces, estamos hablando de diferentes retos. Cuando hablamos de retos, nos estamos enfocando en tres participantes activos, que son el gobierno, que es el que debe brindar los recursos. Estamos hablando de las instituciones educativas, que ahora vamos a desglosar cuáles son esas adaptabilidades. Cuando hablo de las instituciones educativas, estoy hablando pues de los actores activos, en este caso docentes, rectores, coordinadores académicos. Estamos hablando de los padres de familia y estamos hablando de los estudiantes. O sea, es un amplio enfoque que todos los actores activos deben adaptarse a este nuevo cambio. Entonces vemos cómo las estadísticas nos muestran que hay cierto límite en tanto al acceso al computador por parte de los estudiantes y versus al acceso a un software, que solo un 29% tiene acceso a un software educativo, las instituciones. Entonces ha sido un reto a través por lo del tema del coronavirus. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso, Michael? Por supuesto, Ludis. Es muy importante el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en el ámbito educativo. Como bien mencionaste al principio, de acuerdo a los indicadores a los cuales hiciste mención, efectivamente las TICs se han utilizado en gran porcentaje en la educación superior, y sobre todo en la formación de posgrado, que incluso a nivel internacional es muy evidente hoy en día. Incluso yo soy testigo de ello. Yo realicé un posgrado, una maestría en administración de negocios con énfasis en emprendimiento en una universidad de México, en la UP, en el Instituto Universitario Veracruzano, quien adoptó ese modelo educativo virtual desde hace más de 4 años y ha tenido éxito en los diferentes países de Latinoamérica. Y por ello, todo es cuestión de la metodología que se adopten en los procesos académicos de diferentes instituciones. Ahora, con la situación que se presenta debido al COVID, ya existían los procesos de gestión académica en las instituciones de educación básica y media, sobre todo las soluciones de gestión académica para los procesos administrativos y de docencia interna, prácticamente los asuntos administrativos de las instituciones, pero el uso de soluciones que permitan ya no solo un uso meramente administrativo, llámese secretaría, técnico operativo, docentes, para el manejo de sus funciones de gestión, se expanda a un eje fundamental que es la interacción entre docente y estudiante, que por lo general era evidente dentro de un salón de clase de manera presencial. Era un patrón claramente definido y ya con la aparición del COVID-19 y las medidas de prevención se hizo que el proceso entre
el uso de las TICs fuera mucho más acelerado, adaptando el modelo que, digamos, se veía mucho más en instituciones de educación superior o en colegios con un mayor poder adquisitivo, ya equiparándose a instituciones de educación básica que, independientemente de la población, cuenten con un dispositivo, desde un dispositivo móvil hasta cualquier equipo de cómputo, ya es una necesidad, ya es algo evidente y que queda para el mañana. Ha sido un impacto, o sea, ya haciendo énfasis ahora en el impacto, en la reacción de los diferentes actores, ha sido algo complejo en cuanto a los hábitos, digamos, a una brecha, a un estándar que ya estaba previamente definido. Ha sido un golpe, una situación un poco compleja en algunos casos, que ha tenido que llevarse a cabo un proceso de adaptación casi que eh, inmediato, no a largo plazo progresivo, sino ya eh, en un plazo un corto a mediano plazo, lo cual se está evidenciando ahora. Y es normal porque fue una circunstancia que sucedió de repente, una pandemia que se desarrolló, inclusive aquí, como comentó una profesora acá en el chat, evidentemente ha sido un proceso un poquito complejo en cuanto a las áreas geográficas o en la ubicación estratégica. En algunas instituciones se han tenido que adoptar estrategias que puedan llevarse a cabo de manera un poco ya documentada, de tal forma que el proceso educativo no se ve interrumpido. Pero, como había mencionado Ludis, el gobierno debe participar de forma más activa en la implementación de infraestructura y comunicaciones para que se pueda dar un uso total, lo ideal para que se puedan desarrollar los procesos académicos de forma virtual. Y es que, verdad, ha sido algo un poco complejo y se ha venido desarrollando paulatinamente. Inclusive ahora con el segundo pico de COVID ha hecho que las circunstancias permitieran que se siguiese con los modelos previamente adoptados. Los pilotos de alternancia y, más que todo, en la mayoría de los municipios, todavía el desarrollo de clases virtuales o de entrega de documentación en orden de manera preventiva. Es correcto, Michael. Bueno, mire, entonces, desglosemos entonces la idea que queremos dar. Tenemos varios retos. Dije que habían 3 actores activos en estos retos. El principal, como sabemos, es el gobierno colombiano, que debe, pues, facilitar las herramientas, sobre todo a estos estudiantes de bajos recursos que no tienen la posibilidad de un acceso a un computador, a un internet. Como hemos visto todos, las personas que estamos en el tema del sector educativo, han sido unos avances que ha hecho el gobierno, ha dado implementación de computadores, ha dado acceso a internet, pero todavía sabemos que hay una brecha muy grande por cubrir, porque todavía hay una población de estudiantes que están sin este tipo de herramientas para trabajar. Bueno, si nos dirigimos a un actor activo, que es el rector, coordinador académico en su caso, se enfrenta con que tiene una institución que nunca ha manejado el tema del aula virtual, de las clases virtuales. Entonces, nos encontramos con colegios que nunca, pues, han manejado este tipo de clases y se han enfrentado a este reto de manera inmediata. De manera inmediata es que han tenido enseguida que buscar pues, obtener un software que les permita realizar estas clases virtuales. Lo más rápido que se les ocurrió fue utilizar un WhatsApp para enviar el material de apoyo, o que el padre de familia del estudiante fuera al colegio a recoger el material, cosa que en cuestión para este tema de tiempo es demorado, mientras el padre de familia se desplaza a la institución, mientras o sea, fue una logística que para un rector o para una persona que es cabeza de una institución fue un cambio fuerte, porque no solamente se enfrentaba a que fue una suspensión de clase inmediata y que no hubiera un choque ahí entre que el estudiante quedara
en un lapso largo sin recibir esas clases y a la vez se enfrentaba con que todos sus profesores tenía que como cambiarles ese chip y decirle, bueno, ya vas a pasar a dejar de hacer unas clases presenciales en que vas a estar en un tablero, en que vas a tener tu metodología convencional manejando, a ser más flexible y a tener un cambio drástico. Cuando hablo de flexible es que ya tiene que ser un docente, entonces ya nos vamos con los actores aquí, los docentes, que tienen que dejar lo tradicional a ser más creativo, tener más flexibilidad. De pronto hubo un pequeño choque emocional porque puede haber en los estudiantes, cuando a un estudiante le dicen, un padre de familia le dice a un estudiante, ya no vas a ir más a tu aula de clase, ya te vas a sentar en un computador. Entonces ya tiene que ser un profesor que tenga más creatividad, que sepa organizar un material didáctico, dinámico, sobre todo si estamos hablando de estudiantes ya de cierta edad, digamos entre 10 años más abajo, y de 10, digamos que entre 12, 13, 14, 15 años es como más fácil de manejar porque ya estamos hablando de bachillerato, pero para estudiantes de primaria o preescolar, no sé cómo lo llamarán ahora, es un poquito más complicado porque tiene que ser un material didáctico que al niño le guste, que lo quiera ver en el computador. Bueno, yo creo que todas estas personas que nos están viendo, creo que me estoy dando a entender con lo que quiero decir. Entonces el rector se vio enfrentado a esos cambios y dijo, inmediato, lo primero, conseguir un software para poder realizar sus actividades docente-estudiante. Otro choque fue el tema económico. De pronto hubo deserción de los estudiantes porque cuando pasó lo del COVID, inició la deserción y ya los ingresos, estamos hablando del tema de colegios privados, disminuyó. Entonces, obtener un software para hacer clases virtuales, siempre acceso a ese tipo de tecnología es un poco costoso, entonces ya eso fue un choque entre presupuesto, manejar cómo le cambio el chip a los docentes, cómo organizo a mis estudiantes. O sea, fue un complicado para el tema de los rectores, coordinadores académicos. Para los docentes, de pronto lo que comenté, el manejo del material, no estaban acostumbrados a no interactuar con los estudiantes, ya tenían que estar en un computador, les tocó rápido organizar todo el material para los que obtuvieron el aula virtual, organizar el material, o si no, hacerlo vía WhatsApp o por los medios que encontraron rápido, porque esto fue rapidísimo, o sea, no hubo un momento para pensar ni para decir vamos a planificar esto. En el tema de los padres de familia también fue un choque fuerte, en el sentido de que un padre de familia, los que siguieron trabajando, tuvieron que dejar a una persona que tuviera a su hijo al lado en el computador. O sea, prácticamente el padre de familia se volvió o se convirtió en un actor activo, o sea, como un docente 2 en la casa, al lado del estudiante, mira, ve, esto es lo que tienes que hacer, métete aquí, mira, ve, o sea, como un guía. Entonces eso fue un reto porque el padre de familia pensó, ahora tengo que dedicarle tiempo, y más si la persona le tocó hacer trabajo virtual en su casa, entonces ya no era solamente el trabajo virtual, sino estar pendiente de las actividades académicas del estudiante. Entonces, ha sido un choque completo, o sea, todos tuvimos que cambiar este chip, y en estos actores activos en el tema de los colegios, estudiantes, padres de familia, hubo que hacer porque no se podían suspender las actividades. Algunos colegios ya contaban con un software de gestión académico, pudieron actualizarlo, incursionar su aula virtual. Otros colegios siguieron trabajando el método tradicional, pero siempre hubieron unos choques. Entonces, tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, tenemos que estar conscientes de que la virtualidad va a ser algo importante, que eso no va a quedar atrás. Por lo menos en este año vamos a seguir con el tema de la virtualidad. Sí se vaya a emplear el método de la alternancia, que también es otro desafío para las instituciones educativas, por el tema de la bioseguridad, de que cómo organizo a los estudiantes, la distancia, que el tapaboca, que cómo vamos a organizar el aula de clase. Por aquí está comentando Germán José Pitalua. El gobierno debe dotar las instituciones con internet
y los dispositivos tecnológicos a los estudiantes de bajos recursos. Sí, es correcto. El gobierno todavía le falta una brecha muy grande por cubrir para que este sector de estudiantes de bajos recursos y todavía instituciones educativas, porque no son solamente los estudiantes, son las instituciones educativas que todavía no cuentan con un internet o no cuentan con los recursos para adaptarse a este desafío tecnológico. ¿Qué nos comentas, Michael, al respecto? Efectivamente, Ludis, es un proceso que se está llevando de forma progresiva, en parte debido al impacto repentino que tuvo la pandemia de COVID, lo que ha hecho que se escatimen los esfuerzos entre gobierno, las diferentes entidades departamentales, gobernaciones, alcaldías, todo para llevar a cabo un buen proceso para el desarrollo de la educación, entre eso la dotación de equipos, dotación de conectividad, pero ha sido algo muy progresivo, que los resultados, independientemente si se vean a un mediano o un largo plazo, o sea, es importante utilizar las diferentes herramientas tecnológicas y en especial la capacidad, la resiliencia para poder asumir ciertos retos. Voy a proyectar a continuación, digamos, algunas de las generalidades, contextualización, ya entrando en parte a lo que corresponde a las TICs en la educación. Como todos sabemos, ya las TICs han impactado de manera significativa en los diferentes ámbitos, no solo en la educación, sino también en los diferentes ámbitos de la vida, de las diferentes ciencias, diferentes aspectos generales, lo cual es como un eje fundamental en las diferentes áreas. Aquí, como bien lo menciona un material, es una necesidad pedagógica histórica que los docentes dominen y apliquen los conocimientos basados en las TICs, siendo estas herramientas muy importantes tanto dentro como fuera del aula. Aquí estamos viendo algo muy importante. Las TICs es un respaldo, han sido un respaldo para no limitarnos solo al salón de clase, sino que fuera del aula, estés donde estés, en la casa, bueno, en este caso, en estos momentos debido a la pandemia, en la casa, pero ya en situaciones habituales, sea en el trabajo o fuera de en otra ciudad, en otro ya cuando en tiempo de normalidad, o sea, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, podemos fomentar y desarrollar nuestro aprendizaje, tanto docentes como estudiantes, realizar cada una de las actividades académicas, lo cual ha sido algo significativo y sobre todo la capacidad que como docentes, los docentes tienen para poder utilizar, hacer un equilibrio, un punto de equilibrio entre los diferentes cambios tecnológicos, los avances tecnológicos que se van presentando, porque las tecnologías se evidencia un crecimiento exponencial. Hace 30 años, 25 años, solo existían los computadores y era de uso limitado, solo aquellos que tenían cierto poder adquisitivo podían tener un computador, pero ahora hoy en día hay una variedad de dispositivos, desde smartphones, tablets, ahora es mucho más fácil, lo cual ha hecho que la tecnología sea mucho más democratizada, más accesible. No en un 100%, pero sí hay mucho más acceso que hace menos de 30 años, lo cual ha hecho que haya sido un aliado, un complemento clave, siempre y cuando se utilicen bien los diferentes mecanismos, sea para el bien común. Aquí, como mencionamos, bueno, vamos a continuar la proyección. Bueno, antes de seguir, Michael, entonces, vemos que es un reto complejo. Para la parte de los docentes, sobre todo en la preparación del material de aprendizaje, ellos deben tener en cuenta que no tienen a sus estudiantes en un solo salón, no pueden ver como qué tipos de emociones está manejando el estudiante, cómo se encuentra en ese momento. Entonces, ese es un nuevo reto porque el estudiante está viviendo diferentes realidades en sus casas, en sus hogares, con su familia. Entonces tienen que implementar nuevas estrategias pedagógicas que permitan, es difícil porque la virtualidad no te permite estar cerca con esos estudiantes,
pero sí hacer un análisis de cuáles son esos estudiantes que puedan presentar ciertas dificultades y que esa interacción virtual sea activa. Es decir, que te permita tener un contacto a través de un foro, a través de mensaje interno, darle como transmitir a esos estudiantes, tú como docente, esa confianza de que todavía estás ahí, aunque no estés presencialmente, haciendo ese acompañamiento, que ese paso de tu material de educación, tu material de que manejas, de tus materias, que vayas a pasar a esa aula virtual, sea de manera creativa, sea de manera didáctica, que planifiques tu tiempo, que te permita hacer esa interacción activa. Para eso también se pueden hacer foros dinámicos, actividades creativas o sea, es como, o sea, el reto principal es no perder como esa interacción entre el estudiante, que el estudiante no sienta que porque está detrás de un computador no cuenta con su docente para hacer sus actividades académicas. Entonces, es un reto grande y existen en este campo educativo muchos docentes tradicionales y pues el cambio ha sido fuerte, pero tenemos que poco a poco irnos adaptando y como ir manejando esa creatividad, ese dinamismo, saber manejar esos tiempos en que vamos a estar conectados con los estudiantes. Y creo que ese es como uno de los retos principales, hacer que el estudiante no se sienta solo, que sienta que todavía tiene a su profesor, aunque esté ahí viéndolo detrás de un computador, sabe que a través de estos canales de comunicación y de estos foros puede seguir activamente trabajando con el docente. Por parte de los rectores, el reto es, pues, rectores y coordinadores académicos, es utilizar las herramientas para garantizar esa educación virtual. Sabemos que es un poco difícil, quizás algunos colegios no tendrán ese presupuesto, pero es importante y lo está exigiendo ahora estos nuevos mercados de estos avances que nos está exigiendo ahora por lo del tema del COVID, que tengamos esas aulas virtuales adaptadas en las instituciones, que sean aulas virtuales dinámicas, que permitan el acceso fácil, ágil al estudiante y a la vez le permita a ellos seguir realizando sus actividades académicas sin tener ningún tipo de freno ahí con el tema de la educación virtual o su programa académico del año. En cuanto a los padres de familia, como les comenté, el reto es saber manejar que ya su hijo no va a estar presencialmente en un colegio, sino que va a estar en la casa. Ya eso lo vienen trabajando desde el año pasado, pero el reto sigue y es darle a entender al estudiante que su jornada de su colegio es normal, así como iba presencialmente, y ahí va también un acompañamiento 50 docentes, 50 padres de familia, porque el padre de familia pasa a ser como un rol docente, como en la motivación de que levántate, conéctate, mira tus actividades, o sea, es todo bien coordinado. Aquí tenemos unos comentarios. Jenis Judith Mercado Rolón dice, la carencia de estas herramientas fomenta la desmotivación en este nuevo reto, para lo cual es necesario replantear formas de interacción para esta gran realidad. Sí, sí es verdad, hay colegios que no cuentan con los recursos para obtener estas herramientas. ¿Qué tipos de actividades se pueden implementar desde la virtualidad para trabajar con necesidades específicas del aprendizaje? Bueno, eso depende de qué tipo de estudiantes se estén manejando, porque como nosotros tenemos colegios, bueno, para los que nos están viendo, nosotros somos una empresa que ofrecemos un software para los colegios de institución básica y media. El software cuenta con una plataforma para toda la gestión de los procesos académicos, como lo hemos comentado, y viene anexada con un aula virtual. Tenemos colegios que nos han pedido, ya cuando son niños ya de preescolar, de edad, digamos, de 8 años para abajo, nos han pedido que la interacción sea más dinámica, porque es que, como lo comenté al principio, un niño que va a abrir una aula virtual no va a querer ver solamente letras, cosas tienen que ser como más dinámicas, dibujos, no sé qué tipo de actividades manejarán estos profesores que
que su educación va enfocada a este tipo de estudiantes, pero tiene que ser más dinámica, como de más muñequitos, o sea, cosas que ustedes saben que el niño es más como de juguetes, de tocar, de cosas más animadas. Él no es tanto de que lo voy a poner a leer cosas. Entonces, ya eso tiene que ser, los profesores para este tipo de estudiantes tienen que ser más dinámicos, hacer actividades lúdicas. Creo que es lo que se puede implementar para este tipo de estudiantes. Ya para estudiantes de bachillerato ya sí se puede manejar lo convencional de las clases presenciales, pero sí todavía manteniendo esa creatividad, como que no se vuelvan las clases aburridoras de que no, que me tengo que conectar y tengo que leer un poco de material de lectura, sino que sea algo más dinámico, con cosas que le llamen la atención al estudiante, porque no creas que porque son ya adolescentes, ya ellos van a leer y van a hacer las actividades normales. Siempre, y más ahora en estos tiempos que la juventud se aburre muy rápido, entonces tiene que ser algo que le llame la atención. Se pueden hacer foros abiertos, creativos, de temas que se salgan de lo convencional de la clase, cosas que ellos les llamen la atención, que haga sea una interacción dinámica y no haga que el estudiante se aburra. Entonces, por eso digo que es un reto para los docentes este tema de la educación virtual. Y si de pronto el docente es un poco tradicional, porque también en este cuento de los docentes vemos ya profesores ya de cierta edad, que entonces son personas que por su edad son muy tradicionales, de manejar sus clases ya de la forma como ellos la manejan. Entonces, creo que es un acompañamiento de pronto también que se puede de pronto interactuar entre esos profesores que ya manejan cierta edad a profesores más jóvenes que de pronto ya vienen con todo ese modernismo, con toda esa creatividad y hacer como una reunión, no sé, replantear. Creo que se podría manejar algo así dentro de la poca experiencia que nosotros tenemos en el tema, porque nosotros somos más de implementación de software para los colegios y estamos implementando lo del aula virtual. Pero sí no somos ciegos a saber que la creatividad es muy importante, porque si no la empleamos aquí y no cambiamos el método de aprendizaje, se nos van a aburrir los estudiantes, no se van a querer conectar al aula virtual, hacer sus actividades académicas, y lo que no queremos es que haya deserción escolar para los estudiantes, ni deserción escolar para los colegios que pues de una u otra manera viven de este tema de la educación. Vimos que solamente un 70%, un 10%, perdón, los estudiantes tenían acceso a la educación virtual, que a partir de los 15 años, estudiantes de 15 años en adelante, era que tenían, de esos 15 años, el 67% era que tenían acceso a Internet, solo un 62% tenían acceso a computadores, y para las instituciones de educación básica y media, un 29% a un software virtual, para las clases virtuales. Entonces, comentamos que había una brecha muy grande, porque estábamos, en Colombia había una realidad de que hay un porcentaje de población de estudiantes de bajos recursos que no tienen acceso a un computador ni a un internet, y también en la parte del tema de las instituciones educativas, todavía hay instituciones que todavía no tienen, por manejo de sus pocos recursos, no tienen acceso tampoco a lo que es un internet, ni a un software, en este caso, de aula virtual, para seguir con la dinámica de las actividades. Dijimos que esto fue un choque bastante fuerte entre todos los actores activos de este rol educativo. Entonces mencionamos a rectores, coordinadores académicos, mencionamos también a los estudiantes, a los padres de familia. Dijimos que tanto para los rectores fue un reto, pues para no suspender sus actividades, tuvieron enseguida que optar por mecanismos rápidos, que fue que los profesores, los padres de familia fueran a los colegios a buscar el material para continuar las clases, o a través del WhatsApp, que es la herramienta más rápida que pudieron conseguir en el momento, para poder mandar todo el material y seguir con la interacción académica. También para los docentes fue un reto, porque dejaron de hacer sus clases tradicionales, presenciales, a hacer clases virtuales.
en donde comentamos que el profesor tiene que ser más dinámico, más creativo, porque ya no va a ser lo mismo manejar sus clases presenciales a unas clases virtuales donde no va a tener presente a sus estudiantes, sino a través de un computador, y que debía romper de lo tradicional para volverse un docente más creativo y que le haga entender a ese estudiante que está allá detrás de un computador, que sigue el acompañamiento, porque es difícil, ya que el profesor no va a poder ver los estados emocionales de sus estudiantes a través de un computador. Entonces, el docente tiene que buscar las herramientas y las formas más adecuadas para que esa interacción le siga manteniendo la motivación y ese el dinamismo al estudiante. Entonces, ya se encontró el docente con un reto de salir de lo tradicional a saber cómo manejar su material de clase, subirlo a esa aula virtual, a cómo van a manejar su foro, cómo va a utilizar la interacción con los estudiantes a través de la mensajería. Y el reto para los padres de familia, que ya sus hijos no iban a estar en colegio, sino que iban a estar en su casa. Ya era entonces como dejar de hacer sus actividades que hacen normalmente para dedicarse ya a estar pendiente de las actividades virtuales de sus hijos. En fin, esto es una interacción completa que estuvimos comentando, que más adelante vamos a editar el video y vamos a pegar estos 2 likes para que usted lo vea completo y más o menos entienda a lo que estábamos refiriendo. Entonces, el reto es para las instituciones educativas. Las instituciones educativas adquirir un software que les permita realizar sus clases virtuales para que no suspendan sus actividades académicas. Y como sabemos que hay muchos colegios de escasos recursos, algunos, hay otros que sí tienen las posibilidades, que ya han migrado a este tipo de software para las clases virtuales. Para los docentes, ser más creativos, saber manejar su material de estudio, y para los padres de familia, adaptarse a esta nueva modalidad de educación. Entonces, en ese momento en que se nos cortó el live, Michael iba a hacer una intervención. Adelante, Michael. Es correcto. Como parte de las diferentes herramientas que los docentes pueden utilizar de acuerdo a su metodología, al nivel de formación en el cual están involucrados tanto docentes como estudiantes, y entre otros aspectos más, es importante la creatividad, la recursividad y la capacidad para saber identificar cuáles son los mecanismos. Como habían preguntado en la primera parte, qué metodología, qué instrumentos se pueden utilizar para llevar a cabo una clase en la virtualidad. Como había mencionado Ludis, no es lo mismo dar una clase a estudiantes del nivel preescolar o de la básica primaria que a estudiantes del bachillerato, de la básica secundaria, que a los de la media, que es 10º y 11, que ya son, ya digamos, más adaptables a lo que es la lectura de un material. El uso de herramientas pedagógicas es importante. En el nivel preescolar, en la básica primaria, inclusive iniciando el bachillerato, es indispensable. Todo depende de las guías, de lo formulado por el profesor. Para ello hay una herramienta muy valiosa, una herramienta que ha sido bien utilizada en diferentes medios. Es el uso de las videoconferencias, de las videollamadas, el uso de mecanismos como Zoom, y más reciente Meet, que era una herramienta de pago, ahora es gratuita también debido a los nuevos estándares que Google ha definido, y ya con licenciamiento está Microsoft Teams, entre otros muchos componentes más que son útiles para el uso de videoconferencias. Las videoconferencias son una alternativa clave para estimular más esa conexión entre el docente y el estudiante, llevar a cabo no una interacción presencial, pero sí como una interacción mucho más acorde a lo requerido, para saber, por ejemplo, y sobre todo en el uso de materiales interactivos, en el caso de la primaria o del preescolar, que se utiliza mucho lo que es el uso de herramientas didácticas o el elaborar cosas, inclusive la parte corporal. Es importante en todos los aspectos ver cómo
con el uso de herramientas como la videoconferencia o anexar, grabar videos, ha demostrado que la conexión, la interacción entre docente y estudiante no se pierde, todavía se mantiene la esencia demostrativa, representativa de cómo se podría ilustrar los diferentes usos de la interacción, o sea, cómo demostrar, cómo hacer una comunicación un poco más cercana que a través de únicamente materiales y demás. Ludis. Bueno, sí, ya hemos entonces comentado los diferentes aspectos. Creo que la educación virtual y esta nueva adaptación va a ser un cambio fuerte para todos los actores activos de este medio. Como sabemos y ya hemos comentado, si nos vamos para el tema de los rectores y coordinadores académicos, optar por unas soluciones fácil, ágiles de usar para sus actividades virtuales. Nosotros como empresa estamos ofreciendo un kit integral, estamos manejando un kit integral que es de una plataforma de gestión académica. En esta plataforma de gestión académica, usted, rector, coordinador académico, puede manejar todas las herramientas de gestión académica para lo que son registros, informes consolidados, boletines, matrícula y todas aquellas funciones y requerimientos que su colegio necesita. A esa plataforma le hemos anexado todos esos requerimientos que el mercado ha exigido, que es el aula virtual. En ella contará con un aula virtual interactiva que podrá realizar todas las actividades docentes, estudiantes. Es una aula virtual que le permitirá subir todo su material de tareas, de sus materias, le permitirá también dejarle a los estudiantes todas sus actividades que necesite, porque le dará una notificación al estudiante de la fecha y el cronograma que debe manejar. Aparte, también podrá programar su clase virtual con el estudiante a través de una aplicación externa, llámese Zoom, Skype, la que quiera usar. Es muy dinámica. Si usted, rector, maneja un tipo de estudiantes, ya como dijimos, de preescolar o que estén iniciando primaria, puede ser muy interactiva, con dibujos, con cosas dinámicas, pues que le llamen la atención al estudiante. Va a tener próximamente lo de los quizzes, vamos a anexarle el foro, va a tener mensajería interna, y aparte de eso ofrecemos también la página web con dominio propio. Nosotros hacemos la implementación de todo este kit integral de un costo asequible, lo hacemos por el número de estudiantes que tenga su colegio, pues para afrontar a todos estos nuevos retos de adaptación que estamos manejando. Entonces, TIC Solution Bien-SAA es una empresa que va para solucionarle todo este tipo de necesidades. Tenemos 6 años en el mercado, contamos con clientes aquí a nivel costa, Atlántico, todos los municipios, y ahora mismo estamos conversando con clientes en Cartagena y del interior del país. Ya son más o menos 20 instituciones. Ahora estamos con una nueva institución que vamos a implementarle la plataforma, y pues esta es una opción que le ofrecemos a ustedes para que puedan pues adaptarse a todo este cambio y no suspendan sus actividades académicas y no haya deserción escolar, que pues para ninguno es como nada oculto que ha habido deserción escolar, y lo que queremos evitar es que esa deserción continúe en este 2021, que sus utilidades en sus colegios no disminuya por esa deserción, que las actividades no se suspendan y que todos sigamos pues en este nuevo modelo. Si se va a hacer la alternancia, pues que todavía cuenten con esa herramienta virtual y pues sepan manejar su alternancia, que este es otro nuevo reto, la alternancia, que el estudiante vaya a las clases presenciales ya con los diferentes protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, que eso también es otro reto que se afrontan ustedes, rectores, coordinadores académicos, cómo van a manejar lo de la bioseguridad, más si son niños,
que inculcarles que el lavado de manos, el distanciamiento, todo pues ha sido muy complejo y es un reto muy grande. Entonces, TIC Solution Biensa está como una solución para ustedes, para facilitarles las herramientas que la tengan en su colegio y puedan adaptarse rápidamente a estos nuevos cambios. ¿Quiero comentar, Michael? Bueno, más que todo, como todos sabemos, la información valiosa que nuestra vicepresidenta comercial ha comentado es importante ser un aliado clave en su institución educativa. Con el respaldo de más de 6 años de experiencia, TIC Solution Biensas hemos desarrollado soluciones flexibles, personalizadas y por supuesto asequibles, y teniendo en cuenta en este 2021 un nuevo eslogan, una nueva frase nos caracteriza. Como todos sabemos, excelencia y calidad a su servicio, porque nuestras soluciones, además de ser flexibles y personalizadas, son de calidad. Una muy buena calidad que garantiza sin mayores interrupciones, con atención lo más inmediata posible a la hora de identificar cada una de las situaciones que se presentan desde la implementación de nuestra plataforma integral. Más que dos componentes aislados, gestión académica y educación virtual, somos una solución integral, única, de tal forma que se garanticen mayor desempeño en su institución, una mayor inversión, menos costos y ante todo una mayor satisfacción entre cada uno de los integrantes de la comunidad académica. Así que de antemano agradecemos a todos nuestros participantes por atención en esta presentación especial que TIC Solution Biensas hemos preparado para todos ustedes. Para cerrar, pues quería agradecerles por su atención. Nuevamente, esto es una nueva cultura organizacional, una nueva adaptación al cambio en los diferentes roles que comentamos aquí en este live. Pues yo sé que no es fácil, todavía el gobierno le falta mucha brecha por trabajar, sobre todo en el tema de cubrir aquellos estudiantes y aquellos colegios que todavía no tienen un acceso a computador e internet, pero creo que este desafío va poco a poco. Si todos nos integramos en un solo equipo, podemos adaptarnos a esta nueva realidad virtual y usted, rector, tiene las posibilidades con TIC Solution Biensas como empresa de tomarnos como proveedor para que no suspendan sus clases virtuales. Y pues espero que este live les haya servido como un pequeño análisis a todo este cambio. Y si quieren algún comentario sobre el live, pueden hacerlo aquí en la cajita de comentarios, y ante todo agradecerles por participar de esto. Y disculparnos porque hubo ahí como un corte, no sé qué pasó, pero vamos a hacer una edición del video para que lo tengan para todos ustedes. Muchas gracias por su atención, nos despedimos. Yo soy Luis Escudero, vicepresidenta comercial, y Michael Arias, presidente comercial de la empresa TIC Solution Biensas. Cualquier duda, inquietud o que quieran conocer sobre nuestros servicios, pueden visitar nuestra página web www.ticsolutionbiensas.com, seguir nuestras redes sociales @TICSolutionBN, que estamos, si quieren comunicarse con nosotros directamente en la página, hay un link donde le da el acceso directo para comunicarse con el departamento comercial. Ante todo, muchísimas gracias por conectarse. Que pasen buena noche.